Antes de empezar el tema de hoy, vamos a hacer una serie de noticias que han sucedido durante este breve tiempo, pero además vamos a centrarnos primero de todo en una que ha sido realmente importante y trascendental. Es algo que algunos de vosotros diréis, ¿qué está enseñando este hombre aquí? Yo solo quiero una cosa y pretendo una cosa, quedaros con esta noticia, porque en el tema que estamos empezando a desarrollar, esto va a salir. Lo que vais a ver en esta noticia es profecía pura, que durante muchísimos años se ha estado esperando esta noticia. Y esto forma parte de ella. Por eso yo solo quiero que lleguéis a tener en vuestras mentes, a retener esta noticia, porque cuando veáis el cumplimiento profético, os vais a quedar tan impresionados, supongo, como yo me quedé. Está en catalán, luego yo intentaré traducir un poco como pueda, porque además hay unas personas que hablan en alemán y el comentarista, bueno, traduce también, pero se mezcla bastante el sonido. Vamos a pasarlo y luego hablaremos un poco. Els comerços de Berlín no han tingut diumenge. És el que el Senyor hi s'ha de presentar. Aquesta és l'opinió de l'Església Catòlica i les confessions protestants de la Gran Alemanya, que s'han unit per interposar accions legals contra les autoritats i exigir el tancament de comerços. Segons la legislació actual, les botigues poden obrir 9 minuts a l'any, sobretot a l'hora. Els crítiques es ven a tot això es perd, mitja perica, es comparteix Fenster sind beispielsweise das ein wichtiges für ein guter Mensch, was habe ich gelernt? Wir erzählen zu kaufen haben, damit es steht schon dabei, das ist angenehmer für das Ausland, das ist auch schon positiv für die Beratung. Això podem afinar els fitxes que se són molt des de els carrers i clients tenen opinions contradictòries sobre la legalització d'horaris comercials. Ich bin der Meinung, Berlin ist eine Weltstadt. Und in einer Weltstadt sollte man sich als Weltmensch verhalten. Es geht um den sehr dringend, dass es eigentlich auch unser Berlin gibt. Jo com durant la setmana no necessito ser dels comerços perquè ja no tenen pensament. Els arguments religiosos de la denúncia se sustenten sobre principis constitucionals. Amb aquesta base, els tribunals han acceptat d'examinar la demanda. Yo no sé si habéis entendido alguna cosa, se oía bastante mal. La noticia, resumiendo, es salida de Berlín, Alemania, católicos y protestantes se unen para pedir el domingo como día de reposo en el cual los comercios cierren. Sabéis, en Alemania hay 8 domingos que se pueden abrir, comerciales, pero ahora la propuesta es que no se puede abrir solo a excepción del día de Navidad o cerca de Navidad para poder hacer las ventas peculiares de la época, ¿no? Además se dice, por el pastor evangélico que salía, de que se pide que sea el domingo un día para no trabajar, para estar en familia, encender una vela y meditar allí todos juntos. Yo no sé si esto recuerda a la historia anterior de nuestro país, en España, que precisamente hace años atrás esto era bastante habitual. No digo el estar con una vela, pero sí el de no poder hacer comercio, entre muchas otras cosas. Más o menos este es el resumen de lo que aquí aparece. Luego hay opiniones a favor o en contra, como es normal, es un tanteo, pero sabéis, la propuesta ha sido admitida a trámite por el gobierno federal alemán. Quedaros con esto, porque si no sale en el tema de hoy ni en el siguiente, en el otro sí que va a salir la gran relación con esta noticia. Pero ahora que ya tenéis esto en mente, quiero pediros una cosa, estad atentos cuando oigáis de que por algún sitio va a aparecer cosas así, lo que se puede denominar ley dominical. Estad atentos a las noticias, porque si ahora ha salido esto en Alemania, va a ser a modo de tanteo, y de aquí poco tiempo esto surgirá en más países. Yo ahora hasta aquí no os digo más al respecto, y vamos a hacer un breve salto, y vamos a hablar de buitos. Búhos. ¿Recordáis que en una de las primeras conferencias estuvimos hablando sobre el tema?
Pues vamos a hacer un poco de ampliación. Recordemos que en este rincón del billete de dólar, un poco ampliado, vemos un buito pequeño. ¿Qué dices? ¿Y qué pinta un búho aquí? Ya lo explicamos, ¿no? Lo que significaba. Es un poco más el símbolo del que todo lo ve, el que todo lo domina. Símbolo luciferano total. Vamos a ver, ¿recordáis alguna imagen parecida a esto? También lo sacamos en una anterior conferencia del Bohemians Club en Estados Unidos, donde gente de élite de la política mundial y de los comercios tienen un bosque privado enorme y en el cual se hacen, bueno, ya veis, hay un búho enorme, parece ser de piedra, donde se queman, ¿el qué? Esto os lo dejo a vosotros, que pensáis que se puede quemar. Y como veis, precisamente se veía gente vestida con unos atuendos, unos gorros encima, como unas mitras, ¿os fijáis? Unas capas. La verdad es que, bueno, da toda la pinta de un sacrificio, ¿no? Y es un sitio totalmente privado, no se puede entrar, está totalmente vigilado. Esto es lo que aparece, aumentando la imagen. El vídeo aún está colgado en Internet. Uno de los señores que grabó que hizo esta filmación, tiene un programa de radio donde la verdad es que habla muy duramente contra estamentos superiores gubernamentales y demás, pero las imágenes que sacó quizás le han hecho que reaccione así, yo no voy a juzgarlo. Aquí se señala que hay algo que se está quemando y apuntan precisamente a que no es ningún muñeco. No sé si veis alguna forma extraña así, ¿vale? Sigamos avanzando, más de lo mismo, fijaros. ¿Y sabéis quién es este señor? Helmut Schmidt, 1991. ¿Os suena? ¿En Alemania? ¿Vale? Pues ya veis dónde está también, en el mismo sitio. Y sí, es el mismo lugar donde se hacen estos sacrificios. Y que, como sabéis, tuvieron que salir por piernas cuando filmaron. Y, bueno, claro, ya os podéis imaginar lo que llega a pasar con esto, ¿no? Sí, el documental está colgado en Internet. Y es realmente espeluznante incluso oír los sonidos porque te dejan los pelos de punta. ¿Puedes pasar al siguiente? Fijaros en esto. ¿Qué veis vosotros aquí? ¿Un elefante? ¿Un mamut? ¿Nada? ¿Un paraguas? ¿Qué veis? No veis nada. Fijaros, esta foto está sacada por satélite en el año 1966. Y esto no es nada más ni nada menos que el Capitolio. ¿Y qué? Esto es el Capitolio, lo de en medio. ¿Qué es lo que hay alrededor formando unas formas más o menos geométricas? Pues es un búho. ¿Lo veis? ¿Lo percibís? ¿Vale? Vamos a ver lo mismo sacado de Google Maps, año 2006. Lo mismo. Sigue exactamente igual, con vegetación alrededor y allí en el plano, para que lo podáis ver perfectamente. ¿A quién se le ocurre hacer una cosa así y poner un búho como aquí en medio? ¿Por qué? Si no hay algo detrás, un propósito y unos conceptos, esto sería la cosa más absurda, porque la gente de a pie jamás va a ver que esto tiene forma de búho desde el suelo, ¿verdad? Pots apretar el següent, sisplau? Fijaros en esto, está sacado de un documental de Illuminatis y masones. ¿Habéis visto lo que aparece aquí? Es un escrito de Adam Weishaupt, el fundador de los Illuminati. Y fijaros, anda, qué manía con los búhos. ¿Podían poner un perro o una sardina? No, un búho. Como sabéis, os lo he dicho antes, esto es el símbolo de Lucifer. Por tanto, muy cristiano nos suena esto. Vamos a ver el siguiente. Es que se presenta como una clave para entender la historia. Fijaros en esto. National Press Club de Washington. O sea, el Club de Prensa Nacional de Washington. Este es su escudo, su emblema. ¿Qué veis aquí? Un búho. Pero cuidado. Fijaros también qué aparece a su lado. Una lámpara como de Aladino, ¿no? Que parece que frotando salga el genio. Y detrás, Capitolio. Y fijaros que
rayitos salen alrededor, ¿no? ¿No recuerda esto a cierto ojo iluminado también? Pues ya veis, ¿por qué tienen que tener un búho? Porque es esto, así. A mí, la verdad es que me sorprendería mucho que haciendo un emblema de algo, alguien ponga un búho, si yo no supiera que los que dominan la prensa son los mismos de todos los que hemos estado hablando hasta ahora. ¿Entendéis? Cuando empezamos a tirar del hilo y vemos quiénes son los propietarios de agencias de información, de periódicos, de cadenas televisivas, etcétera, nos damos cuenta que son gente precisamente asociada a lo mismo. Vamos a ver la siguiente. Quedaos con la imagen de la lamparita y fijaros en esta filmación. Esto está sacado de un documental de la guerra de Irak. ¿Qué veis detrás de este señor? Es lo mismo, ¿no? Claro, es lo mismo que hemos visto antes, pero en grabado. La misma lamparita, todo. ¿Lo puedes repetir, si vos? Nuestra estrategia consiste en hacerle ver al mundo el peligro que representa Saddam en su estado actual. Sin duda, está desarrollando armas de destrucción masiva. Sin duda, tiene armas químicas y biológicas. Y sin duda, lleva 30 años intentando adquirir un arma nuclear. Bueno, esto es lo que se decía, ¿no? Precisamente. Nos irá bien esto porque iremos viendo ahora algo bastante relacionado con todo ello. Otro documental. Al descubierto. Bueno, es el mismo. La guerra. Este trabajo se está realizando bajo la batuta del Dr. David Kane, un respetado científico e inspector de Naciones Unidas que encabeza la búsqueda de armas en Irak. Estamos decididos a acabar con esto. Contamos con un grupo de hombres y mujeres norteamericanos totalmente volcados en esto. Los mejores activos que la comunidad de inteligencia puede proporcionar. Fijaros en todo el proceso de imágenes, ¿eh? En mi opinión, lo más probable es que nos hayamos equivocado de cabo a rabo. Y eso resulta de lo más perturbador. Aquí reconoce que se han equivocado. Él, si veis todo el documental, este señor está diciendo de que había sido contratado por Bush, de hecho, y por la ONU para mirar si verdaderamente había armas de destrucción masiva. Y él estaba convencido al principio de que esto era así. Luego se va dando cuenta de que, como decimos en catalán, le han achacado la camisa. No es cierto. Y él va haciendo sus meditaciones, y aquí lo vemos en alta voz, expresando todo lo contrario ya. Pero después de ir viendo todo lo que va explicando, de repente este señor va a soltar una frase que cuando yo vi el documental me quedé prácticamente helado porque decía, si yo no supiera lo que sé, ¿a qué viene a cuento? Fijaros. Tienen tanto miedo de admitir su error que defienden cosas que saben perfectamente que no son ciertas. Y ahora, después de decir esto, fijaros lo que viene. Las sociedades secretas tienen sus propias reglas. Las sociedades secretas no suelen sentirse obligadas a comunicarse abierta y democráticamente. Yo no sé si esto sorprende, que en medio de un documental este señor, con una reputación tremenda, de repente suelte que las sociedades secretas, y dice lo que está diciendo. ¿A qué viene a cuento? Pues sencillamente este señor que está en más altos niveles de la política por todo lo que se llega a mover y precisamente hace una reflexión tremenda de que las sociedades secretas están detrás de estos movimientos y que ya veis que muy democráticos no son. ¿Por qué será? Por tanto, a alguien le interesaba decir que todo esto era armas de destrucción masiva y demás cosas así. Y no era la gente de a pie, precisamente. Ahora vamos a ver una serie de noticias que han pasado también estos días. Y esta primera, si recordáis, ha sido los ataques de Turquía al norte de Irak, en el Kurdistán, que decíamos, bueno, ¿y ahora por qué hacen esto? Vamos a ver un poco la noticia, luego hablaremos. Constantes durante todo el día, a pesar de que el primer ministro ha asegurado que van a adoptar todas las vías diplomáticas, aunque sin descartar la solución militar. En la calle, miles de personas exigen al gobierno una acción radical contra una guerrilla
PKK ha anunciado que está dispuesto a un alto el fuego si Turquía renuncia a atacar sus bases en el norte de Irak. El ataque se produjo, lo recordáis, ¿no? ¿Por qué se atacó de repente el Kurdistán por parte de Turquía? Porque, bueno, sabemos que es un litigio que lleva muchísimos años, ¿no? Pero se suscitó toda una polémica también en Estados Unidos de por qué el Imperio Otomano había hecho la gran masacre con esta pobre gente, etcétera, etcétera. Que decías, ¿y ahora esto a qué viene? Y, ¡pam!, hay este ataque. ¿Recordáis la conferencia sobre Daniel capítulo 11, los versículos finales? Situamos un contexto y algo muy especial. El petróleo iba a ser el detonante de los grandes conflictos al fin del tiempo. Fijaros en esta frase, al fin del tiempo. Naciones, lo que buscarían sería precisamente este producto. ¿Y por qué se ataca el Kurdistán? Porque precisamente era la zona de más paz dentro de Irak. Pues porque precisamente es la zona donde hay los mejores pozos petrolíferos. Las cosas no pasan porque sí. A veces se utilizan excusas para conseguir ciertas cosas. ¿Os recuerda esto al documental anterior de la destrucción de armas masivas? ¿Veis? Las opiniones públicas son muy fáciles de manipular cuando el verdadero pretexto se esconde. Vamos a ver otra. Fijaros en esto. Justicia para los templarios 700 años después. Si ampliamos la noticia nos dice, el último maestro de los templarios vio cómo clausuraban su orden y lo condenaban a muerte. Pero no iba a dejar este mundo así como así. Se dice que mientras subía la hoguera en la que sería quemado vivo, el 18 de marzo de 1314, en pleno centro de París, Jacques de Molay maldijo al rey de Francia Felipe IV y al papa Clemente V. Ambos murieron ese mismo año. Será una casualidad, ¿no? Con ese supuesto juramento se cerraban 2 siglos de ese cuerpo de élite religioso-militar que nació a principios del siglo XII para proteger a los cristianos de Tierra Santa en Oriente Próximo. O al menos es lo que se decía. La orden había cobrado una fuerza inusitada. Acumulaba riqueza y propiedades en Europa y Oriente Próximo e incluso puso en marcha un sistema bancario internacional a través del que financiaron la guerra de algunos monarcas. Con el fin de las cruzadas, su poder y secretismo levantaron sospechas entre las potencias europeas. Fijaros en algo que hemos ido tratando durante todas estas conferencias, cómo el sistema de banca mundial sigue en manos de gente puesta en sociedades secretas, aparte de alguien más que tendrá relación con el tema que vamos a tratar hoy y los que trataremos consiguientemente. Pero fijaros, ya en ese entonces se hacía sistema bancario internacional. Así empezaron a crear su riqueza. Pero también es curioso cómo teóricamente aquí la orden desaparece, huyen como pueden, muchos son aniquilados, se dice, y en cambio, después de esta maldición, como por arte de magia, estos 2 señores malditos se mueren. Y esto es un hecho, o sea, aquí lo pone así, pero fue un hecho. Está sacado del país esta noticia. ¿Las personas se pueden morir porque los maldicen y ya está? Podría ser, pero sabiendo cómo han ido funcionando a través de todas las épocas, los asesinatos en estos tipos de personas ha sido algo muy común. Por tanto, si hubiese desaparecido totalmente esa orden, ¿cómo hubiesen muerto esas personas? ¿Quién los hubiese ejecutado? Vamos a ver lo mismo ahora en filmación y un poco más ampliado. Años después ya era la organización más grande de Occidente, pero acusados de herejías, sacrilegio, sodomía y adoración a ídolos paganos, fueron quemados en la hoguera. L'ordine del Tempio fu sacrificato per evitare l'apertura dello scisma che avrebbe portato alla formazione di una chiesa di Francia autonoma staccata dalla sede di Roma. Detrás de esta conspiración política estaba Felipe IV, que pudo pagar sus deudas al eliminarlos y quedarse con sus riquezas. Dice en las actas del Vaticano que el Papa Clemente los consideraba inocentes y fieles a la fe cristiana. Siglos después de especulaciones, fantasías y bellezas negras, parece que la mala fama de los templarios quedará desenterrada para siempre. Si explicamos esta noticia aquí, ¿por qué creéis que es? ¿A quién se le limpia la imagen con todo esto? Se dice a los templarios, ¿no? Porque se dice que no fueron herejes, en verdad, sino que eran buenos seguidores de Cristo, buenos cristianos, buenos católicos. Pero
también se limpia la imagen de los que dicen que los masacraron, que fue el Vaticano. Pero, aparte de limpiar estas dos imágenes de un solo tiro, ¿a quién más se le limpia la imagen? ¿Quiénes recogen el testimonio de los templarios con los años sucesivos? Las sociedades secretas, la masonería en general. Por tanto, la imagen que se limpia también es precisamente la de las sociedades secretas, masonería. ¿Entendéis? ¿Por qué aparece esto ahora? ¿Os habéis fijado que últimamente están saliendo bastantes películas, documentales, como incluso algunos de los que hemos mostrado para sacar ciertas cosas, que hablan a favor de la masonería y de las sociedades secretas y no en contra? Lógicamente, si no hubiera voces que están delatando que son lo contrario a lo que se está explicando ahora, no harían precisamente esta campaña de llevar la contraria a las voces que están saliendo. Se están defendiendo. Y esto algún propósito debe tener. Y esto va a tener cumplimiento profético. Ya lo iréis viendo. Vamos a terminar con una noticia que diréis, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, es navideña. Y como nos estamos acercando, fue el diciembre del año pasado. Un árbol de Navidad regalado por Calabria al Vaticano y puesto en la plaza de San Pedro junto al obelisco. Allí lo veis, ¿no? El obelisco también y el arbolito. Su medida, qué casualidad que hace 33 metros de altura. Podía hacer 24, 28, 84, yo qué sé. ¿Por qué 33? ¿Recordáis cuando hablamos un poco de cómo estas personas se mueven con la cábala? Y el significado de sus números, sus equivalencias, lo que querían decir. 33 es 3 veces 11. Y con esto se daba ciertos mensajes. Esto no estaba puesto de 33 metros, precisamente este aquí porque sí. Se regalaron otros. El de 33 metros se puso al lado del obelisco precisamente. Bueno, vamos ahora ya a hablar precisamente del tema de la bestia, que es el que nos ocupaba y donde terminamos la serie de conferencias, y ahora vamos a seguir con ello. Resumiendo, vamos a ver quién es o qué es la bestia de Apocalipsis 13. Si hacemos un poco de memoria del texto, nos dice que surge del lugar de los 10 cuernos, que según la profecía fuimos viendo que era Europa occidental. ¿Por qué 10 cuernos? ¿Recordáis el Imperio Romano en cuántos se dividió de reinos? En 10, precisamente. Entre los años 351 al 476 después de Cristo, el Imperio Romano se divide en 10 reinos. Por lo tanto, surge a partir de allí. Nos vamos situando, estamos hablando de un poder, una persona, vamos a ver quién es o qué es, que surge a partir de este momento, cuando nace, por decirlo de algún modo, Europa, dividido en estados, pero en definitiva es esto. Vamos a ver ahora que esta bestia dice que será diferente de los demás. ¿Por qué va a ser diferente de los demás? ¿Por qué? No solamente será político, este poder también será espiritual. Y aquí hay un grabado precisamente interesante, que aparece Roma, y no sé si veis a alguien sentado en un trono, con cetro en sentido espiritual, no solo monárquico. Vamos a ver qué más pasa según la profecía. Dice que esta bestia derriba a 3 reyes. Y curiosamente, en esos anales de la historia, 3 pueblos son arrancados. Los érulos en el año 493 después de Cristo, los vándalos en el 534 y los ostrogodos en el 553 también después de Cristo. Es curioso, vamos viendo cómo la historia nos irá demostrando el significado de esta bestia. Vamos a llegar a conclusiones muy claras. Pero, ¿cuál fue la razón para que estos 3 reyes fueran derribados? Pues se opusieron a las enseñanzas y pretensiones de cierta jerarquía. ¿De cuál jerarquía? En el año 538, los ostrogodos, estos señores que más o menos vemos aquí, fueron expulsados de Roma y dejaron la oposición efectiva al decreto del emperador Justiniano, que aquí lo veis en imagen también, de que el Papa de Roma era cabeza de todas las iglesias. ¿Vais situando el contexto histórico?
Vamos a ver ahora algo que sucedió en el año 538, año de la supremacía papal. Quedaros mucho con este año. Es cuando el Papa de Roma consigue el gran poder. Recordadlo, 538 después de Cristo. Vamos a ver un cuarto punto. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandezas. ¿A qué equivalía esto? Astucia, penetración y asertos arrogantes de una organización religiosa apóstata. Yo os pregunto, ¿será el papado este poder que está simbolizado por el cuerno pequeño en el libro de Daniel y por la bestia en Apocalipsis? Id pensando con todo lo que vais viendo si esto va a ser así o no. Veamos en profundidad si este poder hablaría precisamente grandes cosas contra el Altísimo, como dice el texto. ¿El Altísimo quién es? Dios, ¿verdad? Vamos a ver si este poder hace esto o no lo hace. Vamos a ver una extracción de un libro llamado Las Profecías de Daniel y el Apocalipsis, tomo 1, el tomo de Daniel precisamente, páginas de la 100 a la 102. No quiero que os perdáis detalle, porque esto no me lo estoy inventando yo, esto es historia y está sacado por gente de gran peso dentro de la propia entidad de la Iglesia Católica. Fijaros que pone el texto. Lucio Ferraris, en su pronta biblioteca, a la cual se refiere la Católica Enciclopedia como una verdadera enciclopedia de conocimientos religiosos y una preciosa mina de información, declara en el artículo donde trata del Papa que el Papa es de tan grande dignidad y ensalzado que no es un simple hombre, sino como si fuese Dios y el vicario de Dios. El Papa es de dignidad tan sublime y suprema que, hablando con propiedad, no ha sido establecido en algún grado de dignidad, sino más bien ha sido puesto en la misma cumbre de todas las dignidades. El Papa es llamado Santísimo porque se presume legítimamente que lo es. Solo el Papa merece ser llamado Santísimo, porque únicamente Él es vicario de Cristo, manantial, fuente y plenitud de toda la santidad. Es igualmente el monarca divino, emperador supremo y rey de reyes. Por cierto, hago un inciso. Este es el título, el rey de reyes, que se aplica en los escritos bíblicos. ¿A quién? ¿Lo sabéis? Jesucristo, sí señor. De ahí que el Papa lleva una corona triple, como rey del cielo, de la tierra y de las regiones inferiores. Además, la superioridad y el poder del pontífice romano no se refieren solo a las cosas celestiales, a las terrenales y a las que están debajo de la tierra, sino que llegan hasta sobre los ángeles, pues es mayor que ellos. De manera que si se pudiera dar el caso de que los ángeles errasen en la fe o pensasen en forma contraria a la fe, podrían ser juzgados y excomulgados por el Papa, porque él tiene tan grande dignidad y poder que forma con Cristo uno y el mismo tribunal. El Papa es como si fuese Dios en la tierra, solo soberano de los fieles de Cristo, principal rey de reyes, que tiene la plenitud del poder, a quien el Dios omnipotente ha confiado no solo la dirección de lo terreno, sino también del reino celestial. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar o interpretar aún las leyes divinas. Esto es poder, ¿eh? Cristóbal Marcelo, en la cuarta sesión del Quinto Concilio de Letrán, en una oración dirigida al Papa, exclamó: «Tú eres el pastor, tú eres el médico, tú eres el director, tú eres el labrador. Finalmente, tú eres otro Dios en la tierra». Casi nada. Dice Adam Clarke, con referencia al versículo 25, «Hablará como si fuese Dios». Así es como cita Símaco San Jerónimo. A nadie puede esto aplicarse tan clara y plenamente como a los papas de Roma. Han asumido la infalibilidad que pertenece únicamente a Dios. Profesan perdonar los pecados, cosa que pertenece solamente a Dios. Profesan abrir y cerrar el cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, terminamos el párrafo. Que pertenece únicamente a Dios. Profesan ser superiores a todos los reyes de la tierra, la cual pertenece solamente a Dios. Y van más allá de Dios al pretender relevar naciones enteras de su juramento de fidelidad a sus reyes, cuando los tales reyes no les agradan. Y van contra Dios cuando dan indulgencias por el pecado.
esta es la peor de todas las blasfemias. Yo no sé si sabíais, pero esto es historia y ya habéis visto de dónde está extraído. El poder y el personaje que se pinta del Papa es realmente Dios en la tierra. Vamos a ver el quinto punto. Pensaría cambiar los tiempos y la ley, nos decía el texto de Apocalipsis. ¿Cambió este poder la ley, los 10 mandamientos de Dios que siguen sus santos auténticos? Porque recordéis que en una conferencia hablamos de quién eran los santos en la Biblia. Los santos no son gente que están en un altar, que han sido beatificados por nadie, sino que dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, vamos a ver si verdaderamente cambió la ley este poder, los 10 mandamientos. Vamos ahora a ver precisamente el texto bíblico donde aparecen los 10 mandamientos que todos de pequeños supongo que habéis aprendido en el colegio, o antes cuando yo era pequeño nos enseñaba, fuera el colegio de curas o monjas o no. Yo iba a un colegio nacional, pero también se nos enseñaba esto en clases de religión obligatoria, claro. Éxodo 20, que es el segundo libro de la Biblia, es donde se recogen los 10 mandamientos que todos más o menos sabemos. Dicen así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Fijaros, hago un inciso. Este segundo mandamiento nos está diciendo: no te harás imagen, ¿verdad? Y menos para adorarlas. Sigamos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El cuarto mandamiento. Iros quedando con este cuarto mandamiento porque iremos hablando más adelante al respecto. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Otras versiones pone directamente sábado, que significa reposo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día reposo. Un momento, ¿el sábado es el 7º día? A mí me enseñaron lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado como 6º. Luego hablaremos de esto. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Santificar es apartar para un uso santo. Lo diferencia totalmente del resto de los otros días de la semana. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el último, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Vamos, lo que está de moda ahora. Pero no quiero que os quedéis solo con esto. Vamos a hacer una comparativa de un catecismo católico y vamos a comparar los 10 mandamientos tal como aparecen en el texto sagrado de la Biblia y cómo se enseña según el catecismo. Y vamos a notar unas pequeñas diferencias. Primer mandamiento, vale, clavado, el mismo. Pero, ¿y el segundo mandamiento? Aquí me decía que no podía adorar imágenes. Y allí, en el catecismo, me dicen: no tomes el nombre del Señor tu Dios en vano. Anda, ¿dónde ha ido a parar este mandamiento? ¿Dónde está? Porque voy mirando para abajo y no lo pillo. ¿En algún sitio se habrá puesto o no? ¿O ha desaparecido? Quizás esto me empieza a hacer pensar de que ahora entiendo por qué en iglesias hay imágenes que son adoradas y la gente las reverencia. Porque, claro, es que allí, en lo que les enseñan a esas personas, no está eso. Vamos a seguir. El tercero, claro, ahora veo que hay un desfase. ¿Nos damos cuenta? El tercero, bíblicamente, es: no tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios. En el otro, claro,
Hay un desfase de uno porque uno ha desaparecido. Nos pasa también a santificar las fiestas. ¿Santificar las fiestas? Antes hemos leído santificar las fiestas o lo que ponía el cuarto mandamiento, que era reposar el sábado, guardar el sábado, santificar el sábado. Y allí pone santificar las fiestas. ¿Qué ha pasado aquí? Esto es un cambio, ¿no? El resto de mandamientos, veo que más o menos todos son iguales, sí, pero veo que entonces, en el 10º, me dice el bíblico que no voy a codiciar nada de lo de los demás. Y allí, como me falta uno, porque me quedarían 9 al haber suprimido uno, veo que el 10º está... son 2, el 9 y el 10. No codiciarás la mujer de tu prójimo como el 9º, y el resto de la codicia lo ponemos en el 10º. Por tanto, tenemos 10. Caray. No sé si os habíais fijado en este detalle. Pero alguien ha cambiado la ley de Dios. Y la profecía decía que esa bestia, ese gran poder, haría esto. ¿Se ha cumplido la profecía? Yo creo que sí. Vamos a ver, resumiendo un poco lo que hemos visto ahora. Suprimió el segundo mandamiento, prohibición de adorar imágenes, y dividió el 10º mandamiento en 2 para que siguieran habiendo 10. El cuarto mandamiento, referido a la santificación del sábado, fue sustituido por santificar las fiestas. Vamos a ver un 6º punto, que nos decía la profecía. Atacará a los santos de Dios por un tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Entendéis algo? Dice que este poder atacará a los santos de Dios, que eran los que guardaban los mandamientos de Dios. O sea que este gran poder se dedicó a perseguir, a matar a gente que seguía la ley como estaba antes. ¿Y por cuánto tiempo? Pues eso, un tiempo, tiempos y medio tiempo. Para mí esto es un enigma. ¿Para vosotros? ¿Lo veis claro? ¿Cuánto tiempo es eso? Pues hoy vamos a aprender un poco a descifrar estos símbolos. ¿Qué son? Porque puede ser muy importante, porque, ¿sabéis? Si llegamos a una conclusión de cuánto equivale eso, podremos saber si se aplica al papado o nos estamos confundiendo de poder, igual es otro, y estamos colgando el San Benito a que no le corresponde. Vamos a ver cuánto es un tiempo. Resulta que en la Biblia aparece... ¿Recordáis el libro de Daniel, del cual hemos hablado bastante, porque hay un montón de profecías muy interesantes? El profeta Daniel tiene unas conversaciones con el rey Nabucodonosor de Babilonia, y en principio el rey de Babilonia, qué bien, qué bien, se ponen de acuerdo, muy bien, eran totalmente distintos de creencias, pero llega un momento en que, después de pasar por varias etapas, al rey, como se dice ahora, se le va la olla. Literalmente se vuelve loco. ¿Pero debido a qué? Él dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Orgullo. Después de saber lo que era el poder mundial que era llevado por Dios, pues él se arrogaba eso. Y hay una profecía sobre él que precisamente se volvería... Bueno, vamos a verlo. Daniel capítulo 4, versículos de 23 al 25. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Le está diciendo, el rey se va a volver como una cabra, pues casi literal, como una cabra, como un lobo, no sé, perdería la razón e iría a comer hierba con las bestias del campo. O sea que no podría reinar porque estaría totalmente fuera de sí. Y así por 7 tiempos. Fijaros que utilizan la misma expresión que en Apocalipsis. Sigue diciendo, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo, o sea, Dios, tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y veamos ahora, del 32 al 34, estos versículos.
Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Y fijaros qué dice el texto. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. ¿Os habéis quedado con lo de tiempos, 7 tiempos? Vamos a sacar ahora esto que es. Fijaros, Flavio Josefo, un historiador judío que estaba al lado del gobierno romano del siglo I, y era protegido por este emperador Vespasiano, también por Tito, y luego por su hijo y sucesor, y luego Domiciano. Y fijaros qué escribe este señor. Confirmó precisamente, Flavio Josefo, que a Nabucodonosor le pasó lo que aquí estaba escrito. Es curioso, esto puede decir, bueno, esto pasó o no pasó. Los historiadores, este caso él, lo confirmó. Y vamos a ver un detalle. En su libro Antigüedades Judaicas, libro 10, capítulo 10, sección 6, que aquí tenéis la portada del libro, dice que la locura le duró, ¿sabéis cuánto tiempo? ¿Cuánto diríais que es un tiempo? ¿Un año? Pues quizá tenéis razón, porque dice que la locura le duró 7 años. O sea, 7 años como una cabra auténtica, pastando como un animal total, y después de 7 años vuelve en sí. Por tanto, un tiempo equivale a un año. Vamos a ver todo esto un poco con detalle. Por cierto, el plural indefinido en hebreo, cuando dice tiempos, equivale a 2 en este idioma, ¿eh? Por tanto tenemos, ¿recordáis que decía un tiempo y tiempos y medio tiempo? Vamos a descifrarlo. Un tiempo equivale a un año, 2 tiempos, el plural, 2 años, medio tiempo, medio año. Por tanto, 3 tiempos y medio equivale a 3 años y medio. O sea, son 3 años y medio, ¿no? Llega todo hasta aquí. Vamos a ver cómo la cosa se complica un poco más, pero al mismo tiempo se explica aún más claramente. Vamos a ver, si la profecía está dada en símbolos, un año bíblico, y como vimos en otras conferencias, equivalía a 360 días. No 65, 360 días. Y por tanto, vamos a ver un año, 360 días, 2 años, 720 días, medio año, 180 días. Hacemos la suma de 3 años y medio, equivale a 1260 días. Pero ¿recordáis que un día profético equivalía a un año literal en símbolos? Por tanto, nos está diciendo que durante 1260 días, que es lo mismo que decir 1260 años en profecía, este poder perseguiría a los santos. Por tanto, esto ya es clave para determinar, ¿la bestia es una persona? Yo no conozco a nadie que haya vivido 1260 años para hacer algo así. Por tanto, no puede ser una persona sola. Tiene que ser una entidad o un poder. ¿Entendéis? Solo con esto nos sirve para hacer callar a las personas que sacan explicaciones sobre la bestia y empiezan a decir mil y unas cosas, que si es este personaje, que si es el otro, que si fue Hitler, que si fue... ¿Vivió 1260 años? No. Por tanto, las personas que digan esto, no sé si con buena intención o mala intención, se equivocan. La realidad es esto. Bíblicamente, en símbolos, es esto. Bueno, vamos a ver ahora un texto que nos da detalles adicionales. Apocalipsis 11, versículos 2 y 3. ¿Tens per clicar? Fijaros que dice este texto. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestido de cilicio. ¿Hacemos cuentas de cuántos son 42 meses en días? Vamos a verlo.
42 meses por 30 días que tiene el mes bíblico son 1260 días proféticos, que equivalen a ¿cuánto literalmente? 1260 años. Nos está hablando del mismo periodo de tiempo que antes. Y 1260 días proféticos es eso, 1260 años literales. Apocalipsis 12:14, fijaros cómo la misma cantidad de tiempo aparece en distintas partes, en distintos textos. Apocalipsis 12:14, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esto nos suena ya, ¿eh? Pones clicar, aquí lo tenemos, otra vez, nos sale, haciendo después toda la suma, todo lo que pertenezca a hacer, 1260 años literales. Y aún hay otro texto en Daniel 12:7, que dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Sé que esto es un poco embotado, es un tema denso, pero que es necesario conocer, porque cuando sepamos a las claras si esa bestia es el papado o no, nos va a determinar profecías puras que estamos viviendo y que vamos a vivir de aquí muy poco tiempo y que van a marcar la pauta para todo el mundo. Y nadie se va a escapar de eso. Nadie. Vamos ahora a Daniel 7:28. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. ¿Por qué Daniel reacciona así? Porque él sabe que lo que ha visto en visión es que al pueblo de Dios lo estaban machacando. 1260 años de persecución de la gente buena, permitidme esa expresión, de verdad. Un profeta, ante esta visión, ¿cómo se queda? Pues debería quedar el pobre bastante afectado, ¿no? ¿El papado dominó 1260 años? ¿Alguien sabe esto? ¿1260 años domina el papado? Vamos a hacer un poco de historia. Vamos a demostrar cómo sí. El edicto del emperador Justiniano, que aquí lo tenéis en el grabado, fue dado en el año 533 después de Cristo y hacía del obispo de Roma cabeza de todas las iglesias. Casi nada, ¿eh? Pero este edicto no pudo entrar en vigor antes que los ostrogodos arrianos, el último de los 3 cuernos que habían sido arrancados, y que antes hemos visto, para dejar lugar al papado, fuesen expulsados de Roma. Y esto no pasó hasta el año 538, que es el año que antes hemos visto como que empieza la supremacía papal. Todos los que se le oponían terminaban mal. Y ahora, fijaros en estas fechas que vamos a enseñar aquí. 538 después de Cristo, los ostrogodos son arrancados, es el último de esos 3 cuernos, y le sumamos 1260 años de persecución papal contra la gente que se le oponía. ¿Y a qué año nos lleva esto? 1798. Y ahora tendremos que hacer necesariamente más historia. ¿Qué pasó este año? ¿Pasó algo o no pasó nada? Fijaros, si pasó algo verdaderamente trascendental, la profecía se cumple en el papado. Si no, yo me soy Pinocho y os estoy engañando. Fijaros la importancia de esta suma en lo que ahora vamos a ver. ¿Qué pasó ese año? Aquí lo tenemos. ¿Sabéis quién es este señor, el general Berthier? Bueno, este señor comandaba el ejército francés bajo las órdenes precisamente de este otro que vamos a ver ahora, Napoleón Bonaparte. Y entró en Roma y proclamó la República, que aquí lo tenéis, precisamente. Entré en France d'Argom, ¿vale? Los que sabéis francés, precisamente nos pone esto aquí, y proclama la República en Roma, en este año. Vamos a ver, además, ¿qué hace? Pues toma prisionero, ¿sabéis a quién? Fijaros, a este señor, el Papa Pío VI. ¿Y qué hace eso? Pues
¿recordáis el texto de la profecía? Dice que se le inflige una herida mortal a la bestia. ¿Una herida mortal qué quiere decir? Si estás muerto de necesidad, te mueres, es una herida mortal. Pero la profecía decía algo aparte de esto. Si hubiese sido una herida mortal, la historia del papado se termina aquí, ¿verdad? Pero la profecía decía algo adicional. Decía luego que esa herida mortal iba a ser sanada. Cosa curiosa, ¿eh? Vamos a ver precisamente cómo este señor, Juan, bueno, es un dibujo, no era exactamente una foto de la época porque no había, era un discípulo de Jesús y estas profecías las hizo precisamente 430 años antes de que surgiera el papado. Y ya veis, lo clavó, ¿verdad? Vamos a ver, Apocalipsis 13:3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Yo no sé si sois conscientes de esta imagen. Esto lo analizamos en otra conferencia. Cuando mostramos esta imagen, Papa Juan Pablo II, en cuerpo presente, detrás un séquito de personajes de primer nivel de la política mundial, especialmente del gobierno de los Estados Unidos, presidentes habidos y presentes, de rodillas ante este cuerpo, de rodillas. ¿Por qué matizo de rodillas? Porque todos estos señores son protestantes, o al menos eso dicen, y vimos que todos pertenecen a sociedades secretas. Pero curiosamente, todos inclinados ante este cuerpo, que es inclinarse ante quién. ¿Qué significa el Papa en sí? Al Vaticano, en general, es la personificación. A quien están rendiendo tributo no es solo a esta persona, es a ese poder. Y esto es muy significativo, porque ya lo mostramos de cómo se creó Estados Unidos. Nació de gente del mundo protestante que huyó de Europa de ser perseguidos por el papado. Así nació Estados Unidos. Y a los primeros habitantes de Estados Unidos no les hablases tú del clero en general ni del Vaticano, porque lo habían pasado muy mal con ellos. Y han pasado unos años y ya veis cómo ha cambiado la situación en Estados Unidos. Sus gobernantes frente a este cuerpo y lo que significa. Y aparece otro personaje, se erige un nuevo papa, en este caso, Cardenal Ratzinger, que ya sabéis quién es actualmente, Benedicto XVI. Pero vamos a ver en más detalle cuándo esta herida mortal es sanada, porque esto es un hecho reciente, pero esta herida mortal se sanó aquí. Aquí es una gran evidencia, pero esto viene de antes. Vamos a verlo un poco en historia. En el año 1800, fijaros, los hechos que hemos descrito eran de 1798. El Papa es llevado a la prisión, ¿vale? Muere, y en 1800 fue elegido otro Papa. ¿Cómo puede ser? Si el papado desaparece, pues nada, en un año y algo, ¡pam!, tenemos otro Papa. ¿Qué cosas? Pío VII. ¿Y sabéis quién lo coronó? Al propio Napoleón. Pues este señor. Vamos a ver la imagen de Napoleón. Bonaparte, 1769 a 1821. Se hizo coronar emperador de Francia el 2 de diciembre de 1804 en la Catedral de Notre Dame de París por el Papa Pío VII, aunque él mismo se puso la corona. Es curioso, ¿eh? Pero ya veis, estaba el Papa allí, presente otra vez. Y antes había ordenado él mismo que el Papa fuera fuera, que ya no mandara. Es curioso. Esto es sanar heridas. Pero vamos a ver algo que pasó en la historia en 1929. ¿Recordáis a este señor? Benito Mussolini. Todos lo conocéis, ¿verdad? En la foto junto a Adolf Hitler. ¿Qué hizo? Firmó el Tratado de Letrán. ¿Qué era esto del Tratado de Letrán en 1929? Pues precisamente que se entrega al Papa Pío XI, a este señor, el dominio sobre la ciudad vaticana. A partir de ahí, de ese momento, el Papa es la cabeza de la Iglesia mundial y jefe de un Estado.
Esto es muy importante, porque esto le permitiría que las puertas con los otros estados estuvieran abiertas, porque ahora no solo manda a nivel religioso, sino que manda en un estado, y por tanto, ¿qué tienen los estados? Embajadores, ¿no? Representantes en todas partes. Vamos ahora a hablar de algo que también es muy sorprendente. ¿Habéis oído hablar del anticristo? Todos, supongo que habéis oído hablar del anticristo. ¿Qué versiones habéis oído del anticristo? ¿Qué es el anticristo? ¿Quién es el anticristo? ¿Un gobernador? ¿Un ganador? Ah, engañador. ¿Vale? ¿Qué más versiones habéis oído de esto? Si yo os pregunto al azar, ¿qué diríais que es el anticristo? ¿Es un rollo patatero? ¿Es un personaje en concreto? Hace poco, hace unos años, se decía que era Mikhail Gorbachev. Se dijo que era Reagan. Se dijo incluso también que era Bush. Ah, se dijo también que es Papa. Pues tendremos que hacer un repaso, porque en los tiempos del Nuevo Testamento, precisamente durante los primeros 100 años de la era cristiana, se dejó escrito el proceso que seguiría, el anticristo. Y vamos a ver si se aplica también al papado. Vamos a ver la primera imagen, que es un texto, y vamos a ver un poco de repaso histórico al respecto para saber qué es o quién es el anticristo. Los Hechos de los Apóstoles, escrito por los apóstoles de Jesús, concretamente por Lucas, en este caso, capítulo 20, del 28 al 30, nos dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto es un primer paso de anticristo. Alguien que surge de entre los primeros cristianos mismos para ¿hacer qué? Hablar cosas perversas, y empezar a cambiar cosillas, e ir contra ellos. Vamos a ver otro texto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 8. Otro paso más. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, tema que ya tocamos en profecía, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vaya títulos le está poniendo aquí. Dice que Jesús no va a volver por segunda vez hasta que aparezca en la historia alguien que haga estas cosas, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Os recuerda algo de lo que hemos visto hace un ratito? ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Por cierto, cuando dice iniquidad es una injusticia grande, una maldad. Vaya adjetivos calificativos, impresionantes, ¿eh? Tercera epístola de Juan, versículos 9 y 10. Otro proceso. Yo he descrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Aquí empezamos. Alguien que dentro de la congregación dice, yo soy el más bonito. Ya empieza a haber algo de mal rollo aquí. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Aquí aparece alguien que ya quiere un primado. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19.
hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea que, ¿de dónde saldrían estos anticristos? De los propios cristianos. Por tanto, alguien que diga que el anticristo es quién sabe quién, primero habrá tenido que salir estos personajes del mundo cristiano. Y aquí está, en esos tiempos, en los años, el primer siglo del cristianismo, ya hacían esto. Era un proceso gradual que se iba a manifestar hasta que algo se apartara y no tuviera ya freno y se manifestara totalmente ese anticristo. Vamos a ver ahora un proceso de los obispos y papas de Roma. ¿Puedo soportar? Todos estos han sido papas. No os los voy a leer porque mañana aún estaría aquí. Vamos a ver ahora unos casos concretos en determinadas fechas históricas, haciendo un poco de saltos, para que vayáis viendo cuál es el proceso que van siguiendo. Víctor I, entre el año 189 y 201, este señor mandó que las iglesias del Oriente observasen la Pascua en domingo. Estos rehusaron y fueron excomulgados, pero en vano. Fijaros cómo aquí aparece el domingo por en medio, ¿eh? Julio I, del 337 al 352, el concilio de Sárdica, en el año 343, confirió al obispo de Roma el privilegio de juzgar entre obispos contenciosos. O sea que si entre los obispos había alguna cosa mala, el obispo de Roma, ¡pam!, intervendría. Inocencio I, del 402 al 417, tenía el concepto de ser obispo universal. Bueno, esta no es su foto, ya lo ves, no es que tuviera esta cara, pero es que no había grabado de la época. Vamos a ver ahora Sixto III, 432 al 440. Dijo: soy delegado por Dios para vigilar a la iglesia entera. O sea, él era el obispo de Roma, según él, claro. León I, 440 al 461, promulgó un decreto diciendo que el obispo de Roma es supremo. El concilio de Calcedonia, en el año 451, puso a la par al obispo de Roma con el obispo de Constantinopla. Había una escisión. Constantinopla, Roma, querían todos cierta hegemonía, cierto poder, pues se los puso a la par. Pero vamos a ver ahora. Símaco, 498 al 514. El pontífice romano fue constituido juez en lugar de Dios, cumpliendo aquel cargo como vicegerente del Altísimo. Juan II, 533 al 535. Justiniano lo reconoció como cabeza de todas las iglesias del mundo cristiano. Por cierto, hago un inciso aquí. ¿Lo reconoció como cabeza de todas las iglesias del mundo cristiano? ¿Sabéis qué noticia ha surgido esta semana pasada? Y que en este país apenas se ha oído nada. Apareció en el Times, en Inglaterra. Aquí muy poco en las noticias. Fijaros, ¿recordáis una conferencia donde enseñábamos que los ortodoxos y el Papa se visitaban, hacían unos acuerdos y dijimos que esto era asunto profético? Pues ha habido ya una reunión con unas firmas diciendo que se ha acordado que católicos y ortodoxos van a tener una cabeza común. ¿Y sabéis quién va a ser el líder, el jefe, por decir algo? El Papa de Roma. La profecía se está cumpliendo delante nuestro y a veces ni nos estamos dando cuenta. Gregorio I, del 590 al 604, se comporta como un rey. Como un rey. Es un poder espiritual, teóricamente. Gregorio VII, del 1073 al 1085, puso restricciones sobre autoridades civiles. Esto es muy fuerte, ¿eh? Hacer restricciones sobre autoridades civiles quiere decir que alguien manda más que las autoridades civiles, y es un poder espiritual. Y terminamos con Inocencio III, del 1198 al 1216. Desempeñó un papel dirigente en los asuntos de los gobernantes de Europa. ¿Habéis visto en este
breve repaso de todos los papas que han habido. No hemos entrado en detalles, que la historia confirma muy claramente, de papas que tuvieron hijos, de papas que mataban a otros para que no subieran al poder, de una mujer papa, de montones de cosas que yo prefiero no ponerme y pensar que en todas partes hay de todo, ¿vale? Pero que evidentemente me denota que un gran poder espiritual de parte de Dios no sé si va a ser. Y más estando comprobando cómo las profecías se aplican literalmente a este poder, como precisamente la bestia, anticristo. Pero, ¿por qué se observa el domingo en el mundo cristiano? Antes hemos visto en los mandamientos que el sábado era el día que se guardaba de reposo. ¿Los judíos qué día guardan? ¿Lo sabéis? Guardan un día de reposo que es el sábado. Y quiero hacer también un otro inciso. Ha habido una noticia hace unos pocos meses de Israel, el centro del judaísmo ahora, bueno, teóricamente, porque ya sabéis que los que pesan son los que están en Estados Unidos, ¿no? Pero, y en Inglaterra. Pero en Israel se ha hablado ya por los comerciantes de que sería bueno de que se abrieran los negocios en sábado, se pudiera hacer comercio porque se pierde una gran cantidad de dinero con todo esto. Y el domingo, si acaso, hacer un reposo más internacionalizado, como hacen los demás. Que el pueblo judío se esté planteando estas cosas, sabiendo la profecía que sabemos, que ellos también se van a unir al papado, a mí me hace pensar mucho. Porque esto quiere decir que algo muy grande y muy grave está a punto de pasar. Y no nos estamos dando cuenta. Y lo vamos a vivir todos. Bueno, vamos ahora al emperador Constantino, este señor, que alrededor del año 300, más o menos, se convirtió, entre comillas, al cristianismo, y a partir de ahí se empezó a mezclar la verdad con el error. Estamos hablando ahora de por qué se observa el domingo. Yo he crecido en que el domingo es el día de reposo, ¿verdad? Vosotros también. Y esto a nivel general, en Europa, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica, en el mundo cristiano en general, se enseña que el domingo es el día de reposo. Y en el mandamiento nos ponía, ¿qué día? El sábado, como los judíos, o algunos de ellos, aún guardan, ¿no? Entonces, vamos a ver este proceso. Hemos hablado ahora de Constantino, y según todos los indicios históricos, Constantino aceptó el cristianismo viendo que se estaba tambaleando precisamente su imperio por las hordas bárbaras y por problemas internos de desgaste del imperio. Y deseando que siguiera unido, vio la solución en la religión como unificación del imperio. Por otra parte, los cristianos aceptaron con buen agrado su conversión, la de Constantino, porque así tendrían protección. Porque ¿qué les pasaba a los cristianos? Normalmente, bueno, no es que disfrutaran de grandes libertades, ¿no? Pero resulta de que no todos lo ven bien, que Constantino, el emperador, se haga cristiano y se haga un pacto con los cristianos. ¿Cómo terminaron muchos cristianos? En el circo, ya lo veis, y con otras formas, ¿no? A veces quizá peores. El pacto entre cristianos y paganos consistió en que todos los habitantes del imperio, que era un imperio pagano, el imperio romano, se harían cristianos y harían algo. Aceptarían el venerable día del sol, dies solis, que decían ellos en latín, que es el domingo, como el día de reposo. El imperio pagano, el imperio romano, adoraba un día al sol. ¿Qué día era ese? El dies solis, el domingo que llamamos nosotros. Y Constantino aceptó coger ese día y pasarlo al mundo cristiano. Entonces los cristianos dijeron, pues vale, me parecen muy bien,
no queremos problemas y cogemos el domingo como día de reposo. Y otros dijeron, esto no lo dicen las Sagradas Escrituras. Y aquí empieza a pasar algo. Empieza a haber problemas entre los propios cristianos. El edicto de Constantino en el año 321 después de Cristo decía: todos los jueces y las personas de la ciudad y los artesanos tendrán que descansar en el venerable día del sol. Esto es el código de Justiniano. Los que estabais al inicio de la conferencia, hemos empezado con la noticia de Alemania, en la cual el domingo se pretende que sea el día de reposo, se esté en familia, etcétera, etcétera. Del amor. ¿Cómo? Del amor. Del amor. No hay sábado sin sol ni domingo sin amor. Qué poético. Pues yo no sé si lo que ha pasado en Alemania os recuerda un poco esto. La historia se está repitiendo. Es más, la profecía dice que la historia se va a repetir. Y veremos que la gente, y ahora os estoy anticipando algo, que no acepte esto, va a tener problemas. La historia se repetirá aún más gravemente que antes. Esto lo iremos viendo ya con detalles. ¿Pots apretar? El día del sol es observado por los cristianos a causa de la resurrección. Es la primera cita que se conoce del día de domingo como reposo. Justino Mártir, Apología 1.67, el año 155 después de Cristo. ¿Y qué pasó? Resulta que las personas que no guardaban este día, el domingo, que no estaban de acuerdo, ¿qué se les hizo? Vamos a hacer un poco de historia. Resulta de que había los primeros cristianos que decían: Dios dice que hay que guardar el sábado. Otros decían: bueno, pero si guardamos el domingo, como dice el emperador, no vamos a tener problemas. Y además nos vamos a diferenciar de alguien, de los judíos. ¿Sabéis? Se tenía mucho miedo en ese entonces, porque los judíos fueron los que teóricamente hicieron que se matara a Cristo, de que se confundieran los cristianos con los judíos, porque guardaban el mismo día y decían: ostras, no vamos a tener diferencia visual, externa. Por tanto, cojamos el domingo, que va a ser el día para todos y estaremos todos tranquilos. Los que no aceptaron ese cambio de la ley de Dios, lo pasaron muy mal. Y fueron perseguidos durante muchos años, hasta llegar a ser casi completamente exterminados los que no querían aceptar el domingo como día de reposo y preferían seguir guardando el sábado como el reposo del Señor. Vamos a ver aquí el canon 29, el canon 29 de este concilio, donde nos pone: los cristianos no deben judaizar y estar ociosos el sábado, sino que trabajarán ese día, pero honrarán especialmente el día del Señor, y siendo cristianos, si es posible, no trabajarán ese día. Si no obstante se los halla judaizando, ¿veis lo que os decía?, serán separados de Cristo. Caray, qué cambios, ¿eh? Pues vamos a ver ahora una curiosidad que, más que curioso, es estremecedor. Y es un cambio que ha habido hace unos años en vuestros diccionarios, al igual que en los míos. Y normalmente muchas personas no se dan ni cuenta. Y no ha pasado solo en Cataluña y en España, sino en muchos otros países. Esto es un extracto de un diccionario enciclopédico cualquiera, en este caso ilustrado de Kretza. Nos resumen: domingo, primer día de la semana; sábado, séptimo y último día de la semana. ¿Vale? Esto está sacado de un diccionario anterior al año 1990. Si vosotros miráis las versiones de esos años, veréis que todos se expresan así. Pero ¿qué pasa a partir de 1990? Algo que nos puede hacer estremecer cuando sepamos el significado de esta profecía. Si ahora entráis, por ejemplo, en el diccionario en Internet, Real Academia Española, nos dice sábado, nos explica que es sábado de descanso, etcétera, en hebreo, sexto día de la semana. Aunque aquí, gracias a Dios, aún añaden séptimo de la semana litúrgica. ¿Cómo puede ser? Aquí se está diciendo de que el sábado es el sexto día de la semana
Y antes nos decía que era el séptimo. ¿Vosotros tenéis poder para cambiar el significado de una palabra? ¿Con un gran peso como es esto? ¿Hacer pasar de un día de un número al otro? Yo soy incapaz de hacer eso. Dudo que nadie tenga esa fuerza para hacer eso. En cambio, se ha hecho. Y, ¿pots explicar l'altre? Domingo. Voz patrimonial del latín Dominicus, elisión de dies Dominicus, día del Señor, dicen. Derivado de Dominus, dueño, Señor. Voz difundida con el cristianismo que sustituyó la denominación propiamente romana, dies solis, compárese el inglés o el alemán Sonntag, que quiere decir que día del sol, el dies solis, de la familia etimológica de dueño. Total, séptimo y último día de la semana. Luego, bueno, añaden que primero de la semana litúrgica. Pero es que la mayor parte de diccionarios ya no está diciendo esta parte final. Se quedan solo con lo primero. Que el domingo es el séptimo día de la semana y el sábado el sexto. ¿Qué habrá pasado detrás de todo esto? ¿Qué fuerza habrá detrás para poder cambiar el significado en enciclopedias y diccionarios? ¿Sabéis? Yo me he encontrado personalmente la situación de hablar con alguien y decirle, el sábado es el séptimo día de la semana, el día que Dios dijo que hay que reposar. ¿Qué dices? ¿Que el sábado es el séptimo día? Es el sexto. Esta conversación la he tenido montones de veces. Si les digo, el domingo es el primer día de la semana, ¿qué dices? Que es el séptimo. Esto en nuestro país, si lo probáis, aún... ¿Sí? Dime. Yo tengo una Biblia católica, la Caconga, que dice claramente, acuérdate del sábado para santificarlo. No, si es que en las Biblias católicas aparece así tal cual. Entonces, ¿cómo puede ser que en la Biblia suya mismo aparezca así y en el catecismo aparezca cambiado? Es curioso, ¿eh? Pero ya veis, si yo antes podía argumentar y decirle a cualquier persona, coge tu diccionario, tu enciclopedia y mira, y verás que lo que te digo es verdad, ahora ya no puedo hacerlo. Porque ahora les digo, el sábado es el séptimo día, y resulta de que allí pone sexto día. ¡Anda! ¿Y dónde está mi argumento entonces? Si yo no puedo demostrar que siempre ha sido así en todos los anales de la historia, pierdo una gran fuerza. Pero es que ha habido una manipulación tremenda, y creo que intencionada. Afirmo, intencionada. Vamos a ver un poco más, aún tenemos un poco de tiempo. Según los profetas bíblicos, ¿se podía cambiar la ley de Dios? Vamos a ver la respuesta. Un libro en el Antiguo Testamento, en los Salmos, capítulo 111, versículos 7 y 8. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Están afirmados eternamente, dice. ¿Me voy a atrever yo a cambiar los mandamientos de Dios? Vamos a ver, Salmo 119, versículo 152. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Testimonios y mandamientos es lo mismo. Para siempre los ha establecido. Repito, ¿alguien se va a atrever a cambiar eso? Pues sí, se han atrevido a cambiar eso, ¿eh? Y lo hemos visto. Y Jesús dijo quizás, o dio el consentimiento divino para que ese día se cambiara. Mateo 5, 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar, anular, la ley o los profetas. No he venido para abrogar o anular, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde, o sea, lo más pequeño, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús no da autoridad a nadie para que cambie ese día de reposo. Yo sé que ahora estaréis pensando, ¿y por qué este hombre está hablando tanto de sábado y domingo? ¿Qué tiene que ver? Esto es lo que va a marcar la pauta, y os adelanto la profecía, la pauta para que el mundo llegue a su clímax. Va a ser la cosa de más importancia